Creo que ahí estamos. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Entonces, este segundo movimiento, básicamente, en lo que atañe a material, no tenemos nada nuevo que no hayamos visto en la sesión pasada. En ese sentido, recuerden lo que nos comentaba Aarón, es una pieza muy sólida en cuanto al ordenamiento motívico, al ordenamiento incluso modular, y sobre todo, y si me permiten, la calificación es una pieza que ahonda realmente en lo parco de las ideas, en lo realmente reducido del material. Entonces, tomen por favor el segundo movimiento y trabajemos directamente sobre la partitura. Entonces, evidentemente, una forma lead, no hay nada que extrañar. Centrémonos en el primero de los segmentos, en el segmento A. Primera parte de este segundo movimiento. El segundo movimiento se articula de nuevo en 3 segmentos cada uno, y lo interesante es que la misma estructura que había utilizado, la misma estrategia compositiva que había utilizado al principio, es decir, de exponer y comentar, o exponer, incluso repetir, va a planear de igual manera sobre este segundo movimiento. De interesante es que la misma cadencia que había hecho para acabar, entre otras, e incluso exponer el módulo que habíamos definido como el módulo X, el módulo resultante del soprano de la cadencia modal, ¿de acuerdo? La va a utilizar como elemento realmente definitorio y definitivo de cada uno de esos segmentos de ese segundo tema. Entonces, esa cadencia modal, para abreviar K, y esa cadencia, como habíamos comentado, por grados conjuntos, siempre hacia la dominante, ¿de acuerdo? Va a sucederse en la segunda parte de A1. Tercero, cuarto, quinto, y por supuesto, para acabar, para enlazar con la siguiente sección, tercero, cuarto, primero. En ese sentido, ahí tienen el análisis de la génesis temática de este segundo movimiento. Inicia, por supuesto, el pedal en los cornos, en el segundo y cuarto corno, e inmediatamente ese primero de los motivos. Recuerden que el primero de los motivos, como segunda descendente, lo habíamos definido como cualquiera de las resultantes melódicas descendentes en un intervalo de segunda menor, segunda mayor, resultantes de una cadencia fundamentalmente perfecta y asociada. Séptimo primero, quinto primero, segundo primero, como ustedes gusten. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, trompetas inician con ese motivo de la segunda menor. Atención a ese motivo de la segunda menor, porque a lo largo de este movimiento va a adquirir vida propia y va a acabar en una de las fórmulas más realmente interesantes, que creo que incluso estaríamos en condiciones a partir de ella de lanzar una muy buena hipótesis, ¿no? Pero solo les dejo, de momento, que dense cuenta esa insistencia en la repetición del motivo, y por otra parte siempre es descendente en este segundo movimiento, ¿de acuerdo? Tiene algo de lamento, tiene algo de plancto, si me permiten, ¿de acuerdo? Pero iremos viendo un poco más adelante. La estrategia rítmica de la alternancia entre ictus téticos e ictus sincopados es la que utiliza a lo largo del inicio de este movimiento. Chequen, por favor, violas, chelos, contrabajos, por supuesto doblados y orquestados con el piano. La primera de ellas es sincopado, el siguiente compás 3 estético, sincopado y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Más allá de una combinatoria de tético y desplazado, o tético y sincopado, como gusten, de lo que se trata es de esa paridad de desplazamiento de acentos. Analicemos, si gustan, por favor, el tema que plantean las trompetas en el compás 2, o desde el 1, si gustan. Se secuencia, se repite por ampliación, es ya un buen signo, ese motivo del plancto, ese motivo del lamento, ese motivo de la segunda menor, ¿de acuerdo? Y
En rojo, recuerden, habíamos definido nuestro material de X, nuestro módulo resultante de esa cadencia. ¿Okay? Ahí tienen esa cadencia, esta vez en primero, segundo, cuarto y sexto. ¿De acuerdo? Es decir, en efecto, no es la cadencia arcaica, la cadencia modal que hemos estado hablando, pero sí es la cadencia típica, es el paseo, si me permiten, típico del último barroco. Primero, segundo, dominante, la subdominante, cuarto, sexto. ¿Okay? Esa sería la primera parte de ese agudo. La segunda parte, tenemos el motivo del arpegio, ¿recuerdan? Habíamos hablado de ese segundo motivo, el resultante de un arpegio ascendente-descendente, un arpegio tonal, pero siempre con un mínimo de una nota añadida. Les adelanto que en este segundo movimiento tanto va a utilizar notas añadidas como eventualmente notas suprimidas. ¿Okay? Sobre todo cuando hacia el final, incluso en el tercero, va a manejar acordes sobre tónica y demás. De interesante el movimiento contrario de primer clarinete, segundo fagot, haciéndole el desarrollo de la tercera, siempre. Lo habíamos definido como el tercero de los motivos, el motivo creo que lo habíamos puesto en naranja, si no recuerdo mal, en movimiento contrario respecto del segundo de los motivos en azul en el soprano. ¿Okay? Y ya, ahora sí, la cadencia que habíamos visto. Sobre mi, fa, sol sostenido, sol sostenido, tercer grado, cuarto grado y quinto grado. Si me permiten, lo mismo que acabamos de ver se va a repetir en la misma estructura, se va a repetir durante 3 veces y vamos a tener esa misma cadencia. ¿De acuerdo? Nos va a dejar en la letra A, en la que inicia ese segundo bloque temático, ese segundo tema, si quieren decirlo de alguna manera. De interesante, una vez más, la relación mediántica respecto del principio. Si estábamos en la, presumiblemente como dominante de re, o como quinto grado de re, mejor dicho, ahorita tenemos si, ¿de acuerdo? Recuerden, sí creo que es importante, recuerden la dialéctica mediántica como superación de lo rígido, de lo rígido, de lo estacionario, si me permiten, de otras fórmulas armónicas. Es en ese sentido que la estrategia de B es relativamente igual. Insiste en la misma cadencia como elemento casi arquitectónico de la construcción. ¿Bueno? La misma cadencia la vamos a tener tanto en anacrusa de 18 y 18 como anacrusa de 26 y, lógicamente, 26. Es en ese sentido que esa articulación mediante cadencias facilita lo que habíamos hablado. Ese discurso estrófico, ese discurso, si quieren, incluso como hemos visto en la sección anterior, más que estrófico es casi versicular, ¿de acuerdo? Facilita por lo menos saber exactamente que ahora sí es verso a verso, es estrofa a estrofa y lógicamente las relaciones son, por supuesto, mucho más discursivas que no evolutivas. Creo que algo de ello descubrimos el día anterior. Me pueden decir, por supuesto, que los segundos movimientos, en general, este en particular, son lugares donde no se acostumbra, por lo menos la música postromántica, la música de la primera mitad del siglo XX no acostumbra a utilizar grandes secciones de desarrollo, es cierto. Pero no olvidemos, el desarrollo no tiene por qué ser el contrario lo contrario de una estrategia estrófica de composición. ¿Okay? Ahora sí, si me permiten, por favor, compás 16 y siguientes. Compás 16 y siguientes, de interesante va a ser la profusión de
todos esos reductos de escalas, todos esos reductos modales y modales tonales, pero en definitiva de escalas, en este caso, descendentes. La hipótesis que habíamos lanzado en el movimiento anterior, ahora no deja de confirmarse. Dense cuenta que vamos a tener, por ejemplo, el primero, tomen el cello, por favor, del compás 15. Fa sostenido, sol sostenido, la natural, re natural, la sobre si. El resto del cuarteto hace el si, que acaba de abandonar el cello, ¿cierto? Si me permiten, y si están de acuerdo, no dejará de ser un acorde de séptima dominante más la sexta añadida. ¿Ok? No tiene mayor importancia si no fuera que el compás siguiente, el mismo instrumento, el violonchelo, lo que hace es fa sostenido, sol sostenido, la natural, si natural, do sostenido, re sostenido, es decir, tono, semitono, tono, tono, semitono, es el modo dorio, ¿cierto? Les ahorro contar, primer violín sigue siendo modo dorio, el segundo y el tercer tiempo, perdón, segunda parte del primer tiempo y el tercer tiempo, pero chequen por favor la resolución de esa frase en segundo violín y viola. La natural, si natural, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, lógicamente, para acabar, y mi. Es la escala de tonos enteros. No sé ustedes, pero si les tengo que hacer una confesión, no conozco tantos compositores que en dos compases utilicen tres modos distintos para hacer escalas. Me parece particularmente, y disculpen si califico, pero sí una labor de orfebrería realmente encomiable. Insisto, diatonismo, en tanto que es un arpegio de séptima con su sexta añadida, el modo dorio, inmediatamente después, para el mismo cello y el violín, para acabar, antecediendo la cadencia, con una escala de tonos enteros. En la siguiente es que lo repita, más adelante vamos a tener lo mismo, pero además, si se dan cuenta, si analizan las escalas de ese gran consecuente, esa gran parte, lo que inicia desde 22 hasta compás 26, vamos a tener exactamente la misma estrategia modal, fundamentalmente dorio, pero antes de los tonos enteros, de un tiempo antes de B, el violín hace el modo mixolidio. La natural, si natural, do sostenido, re natural, mi natural, fa sostenido y sol. Me parece realmente fascinante. Es algo que no podía dejar de compartir con ustedes. Bien, letra A, permítanme regresar de letra A, sobre todo para clarificar ese segundo tema. En la letra A modo casi de signo, tiene las octavas del piano sobre el módulo X. Do, si, do sostenido, re. ¿Cierto? Bien, ese modo de cadencia de cuarteto que inicia en el compás 16, básicamente como gran contrapunto y gran diferencia de las secciones de tutti de toda la orquesta, ¿de acuerdo? Además de ser construida en la escalística que hemos comentado, sí les pido por favor que chequen cómo melódicamente es la línea correspondiente al módulo X. ¿Okay? Creo que ahorita lo tendrán especificado. Ese signo que hablaba para el piano, ahí tiene el tetracordo dorio, perdón, el modo dorio, discúlpenme, pero después del inicio del cello, esa melodía es estrictamente la resultante melódica del módulo X. ¿De acuerdo? De nuevo, el arpegio descendente para acabar con el modo dorio. Y el modo de tonos enteros.
Algo interesante en la cadencia, por favor, de Anacruza de 18, es la primera vez que aparece ese ritmo. ¿De acuerdo? Ese ritmo, si me permiten, no deja de ser el módulo de segunda mayor ascendente, ¿cierto? Bien, si me permiten, el módulo de segunda mayor ascendente, desde el inicio de la pieza, habíamos tenido fundamentalmente un ritmo en el que hay una nota breve y le sigue una nota de mucha mayor duración, ¿cierto? En ese sentido, sí participa, en el caso de ponerlo, visto en una estructura de pies métricos, estaríamos hablando de un pie jumbo, ¿cierto? En el que tenemos una sílaba corta y una sílaba larga. Es decir, lo hemos visto a lo largo del primer tiempo, no había querido decirles demasiado, pero creo que ahora es el momento en el que nos damos cuenta que Orbón comienza a sacar partido también de esa pequeñísima diferencia, de esa apoyatura. Entonces, de ese módulo lo convierte en apoyatura, no es difícil, sola, sí, para la cadencia, pero además lo hace rítmicamente, lo hace prácticamente achacatura. Recuerden lo que comentabas el otro día de la diferencia entre apoyatura y achacatura. ¿Okay? Es en ese sentido que vamos a ver a lo largo del segundo y del tercer movimiento cada vez cómo va utilizando, va sacando más y más y más partido a esa dicotomía de sílaba corta, sílaba larga. ¿Okay? Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Estoy viendo aquí los análisis que hace de los pitch class, entonces quería preguntarle si a partir de eso, bueno, lo que estoy viendo del compás 17, violín primero y compás 25 pareciera que es una secuencia que repite, pero Ajá. si lo analizo en términos de relación motívica, eh, de alguna manera para verlo o interpretarlo de esa manera, o si más bien consideraría que es un gesto que se transforma en motivo. Y no sé si un motivo per se pensado desde la conformación de la secuencia de los pitch class. Yo, no, de veras, Natalia, no sabes cuánto agradezco la pregunta, porque por supuesto cabe el análisis y sería más que pertinente del pitch class, pero tengo mis dudas que Orbón lo haya planteado así. Creo que, no lo sé, es una hipótesis, creo que sí parte de, ahora sí, como decimos acá en México, a la antigüita, parte de la modalidad, ¿de acuerdo? De la modalidad de realmente la fascinación por lo arcaico, y creo que es a partir de ahí que, o me gusta leerlo así, quizás me equivoque, ¿no? Pero prefiero partirlo así, como bien dices, llegar a la construcción motívica a partir del comportamiento compositivo y no al revés. No lo sé, pero estamos hablando de una pieza que está elaborada obsesivamente sobre 3, 4, 5 o 4 motivos y un módulo. Quiero decir, es relativamente parco. Pensar en un sistema más combinatorial, si me permites ese término, yo creo que no aplicaría. Pero te digo que, por supuesto, lo podemos analizar desde N cantidad de puntos de vista y sobre todo desde los conjuntos de clases y por supuesto que no desmeritaría el análisis, todo lo contrario. No sé si he respondido más o menos la pregunta. No, sí, simplemente que venía viendo como el tratamiento motívico de forma más horizontal y tal vez en frases un poco más extensas, y ahora que veo los análisis veo que hay ciertas paridades, pero tiene que ver con la utilización de las escalas también que repite, lo cual es lógico, que se repitan las secuencias de pitch class. Era solo eso. Así es. Y sí lo va a repetir, no hay duda. ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. Ok, esto ya sería el segundo de los temas. Cuéntenme. ¿Algo que les haya sorprendido a partir del análisis? Maestro, una duda. Por favor. Buenas tardes. Dijiste que la forma de este segundo movimiento es una forma lead. Y me Sí. gustaría, si puedes ampliar un poco, pues, cómo se comporta esa forma de lead en este segundo movimiento, porque
Pues hasta donde vamos no se alcanza como a constituir una, para mí, ¿no? Pues como secciones diferentes ni nada de eso, sino que es más bien como que con esos ataques del total, pues funciona como un articulador formal, pero es como que vuelve sobre el mismo material de A y vuelve sobre el mismo material de A. Entonces, si me puedes ayudar con eso, si lo tendrías ahora. Sí. Si me permites, creo que la forma general de este segundo movimiento sería fundamentalmente el primer tema o el primer núcleo temático que hemos visto desde el inicio hasta la cifra, hasta el compás número 14. ¿Ok? Del compás 14 hasta donde he quitado el audio, hasta la letra B de ensayo, hasta el 26, es el segundo bloque temático en el que tenemos el cuarteto y definitivamente todo ese material es nuevo. ¿Ok? Viene esa exposición de A', iniciando en compás 27 y acabando en la letra E de ensayo, correspondiendo a compás 49, compás 50. Para que en 51 tengamos la gran reexposición de B. ¿Ok? Compás 52, perdón, compás 62, letra G, iniciaría a segunda, para que letra I, compás 90, tuviéramos A' tercera o A tercera prima, como gusten, con función indiscutiblemente de coda. ¿Ok? Esas son, o he creído descubrir esas grandes estructuras en este segundo movimiento. Es decir, A, B, A', B', A segunda, no hace B por tercera vez y hace A tercera como coda. No hay desarrollo, sí hay un par de acumulaciones y una gran distensión, pero en ese sentido no habría desarrollo. En la medida que es estrófico, no hay desarrollo, es material contrastante, generalmente, y además es el segundo movimiento, el movimiento lento generalmente se acostumbra a pensar en una forma Liszt, ¿de acuerdo? ABA, ABC, o ABAB, o ABC, dependiendo, ¿no? Estricto sentido, Julián, si hablas de un ritornelo, pues sí, es decir, finalmente todo puede verse desde el punto de vista del ritornelo, incluso la forma sonata no deja de ser una forma de ritornelo, dependiendo del grado de profundidad, ¿no?, con lo que nos acerquemos, ¿no? Pero además, por otra parte, y algo que sería muy interesante para reforzar tu tesis, sería lo estrófico y lo poco evolutivo del movimiento, incluso del movimiento en particular, de Orbón en general. Entonces, en ese sentido, si quieres verlo como ritornelo, yo no tendría demasiado inconveniente. Sí es cierto que echaría en falta una mejor distribución de estrofas y estribillos, ¿no?, o de segmentos y sus retornelos. ¿Okay? Pero quitando eso, si quieres verlo como ritornelo, adelante. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, maestro, muchas gracias. Sino que la estructura interna de cada parte, por ejemplo, A, me parece que ahí es donde a mí me generaba un poquito de duda, porque yo veo son como muchas variaciones desde la densidad pues, de instrumental y eso, pero veo son muchas variaciones a partir del mismo motivo, ¿cierto? Entonces la forma ahí se me aparecía como algo diferente a un lead, pero claro, pues como una forma más amplia y como lo acabas de plantear, sí, por supuesto que sí es una forma lead. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, ¿sabes qué?
¿sabes qué? Me gusta. Me gusta y mucho, además. Regresemos, si no les molesta, por favor, a partir de lo que nos dice Julián, por favor, regresemos a A. Y aparte, creo que no fui del todo claro, como suele suceder, pero... A, hablando desde el 1 hasta el 6, se repite 3 veces, ¿cierto? O sea, de 1 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 3, ¿cierto? Y cada uno de esos momentos los va a flanquear con la cadencia que habíamos hablado. ¿Okay? En ese sentido, es, como bien dice Julián, es el mismo segmento hasta cierto punto variado. El criterio de variación, más allá de una variación compositiva, es una variación hasta cierto punto armónica y por otra parte es una variación de orquestación. No sé si estaríamos de acuerdo. Les pido por favor que chequen por favor incluso el compás número 4. Compás número 4 y compás 5 es repetición, por lo menos del inicio del compás 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa repetición, por favor, además, es un acorde del segundo grado con una segunda añadida. ¿Estoy en lo correcto? Ese tipo de orquestación, exactamente el mismo acorde y exactamente en esa orquestación, con el oboe arriba, sin flautas, con las trompetas por movimiento contrario, lo vamos a encontrar N cantidad de veces en Stravinsky. Hay que recuerde, por ejemplo, en el interludio de la sinfonía para 3 movimientos, de la sinfonía en 3 movimientos de Stravinsky, van a tener exactamente la misma disposición con el mismo acorde. Lo vamos a encontrar en la sinfonía Los Salmos, incluso orquestado con el oboe arriba y las trompetas por movimiento contrario. Lo van a encontrar en las sinfonías para instrumentos de aliento. ¿Okay? Sí, chequen, puede ser un análisis interesante. Por eso te digo que la variación fundamentalmente va a ser, además de orquestación. Si me permiten, en el compás 7 y siguientes, 7 y 8, en lugar de hacer la estructura armónica que habíamos visto, de primero, segundo, dominante, la subdominante, cuarto y sexto, lo que hace acá en el compás 7, fíjense por favor, es un acorde sobre el quinto grado con cuarta añadida, sobre fundamental, eso sí. Para el siguiente compás, compás 8, hacerlo sobre el cuarto grado con la cuarta añadida y la segunda. La tercera vez que lo repite es, ahora sí, es exactamente igual. No hay mayor problema. Pero como bien dices, Julián, estamos hablando de un mismo segmento que se repite 3 veces. Ahora, en la letra B sí es un poco más rapsódico. La letra B solo son 2 veces. La primera, regresamos un poco a la estrategia del primer movimiento. Del compás 14 al compás 19, o al compás 18, mejor dicho, y del 19 hasta el 26. Pero sí, en efecto, es básicamente el mismo material. Dicho 2 veces, ahora sí con ciertos criterios de variación. Hay algo que no les había comentado, por favor, y merece la pena ahora que hemos regresado. Chequen, por favor, la salida del cello en el compás 16. Tenemos un ritmo punteado de 16avo con punto 32avo, ¿cierto? Hablo del primer tiempo del compás 16. Inmediatamente en ese mismo compás, tercer tiempo y cuarto tiempo, primer violín, tenemos corchea con punto, que vuelve a repetir en el cuarto tiempo, corchea con punto. Hasta ahora,
si se dan cuenta, no habíamos tenido en todo el primer movimiento un ritmo que tuviera una relación de 3:1. Todos los ritmos que habíamos tenido en el primer movimiento, todos, incluso hasta en la primera parte de ese segundo movimiento, todos habían sido de relación par o de relación igual. No sé si me estoy explicando. Por relación par entiendo que son subdivisiones pares, o relación igual, por ejemplo, en el caso de los tresillos, que siempre eran tresillos. Pero no habíamos encontrado, si quieren échense un clavado, vean muy bien el primer movimiento, ¿de acuerdo? Por lo menos temáticamente, otra cosa que sea armónica, pero temáticamente no habíamos tenido una construcción sobre un ritmo punteado. Creo que es la gran adquisición de rítmica de este segundo movimiento y en este caso de este segundo tema. Como les digo, me gusta porque hay una especie de trabajo acumulativo, ¿de acuerdo? En términos de composición, cómo va acumulando a las conclusiones, a las nuevas adquisiciones que va consiguiendo a lo largo de su escritura. ¿Ok? Continuamos, pues, por favor, con la exposición de A. ¿Más preguntas? Bien, A', en la que lógicamente como buena formalist vamos a responder. Si les digo, les ahorro un poco el trabajo de análisis, prácticamente es literal, es una resposición literal, una segunda mayor alta. Lógicamente, la orquestación sí cambia, pero no vamos a tener grandes cambios estructurales. La segunda parte de A, es decir, A2, en efecto sí es contrastante. Funciona en ese sentido por acumulación, por secuenciación, y va consiguiendo generar cada vez más y más tensión hasta que llegue la letra B, ¿de acuerdo? El gran clímax de la letra B. Es en ese sentido que, si se dan cuenta, en la letra C es donde inicia ese periodo, ese momento de acumulación. Es ahí donde, si no les molesta, ubiquemos A2. Por acumulación me refiero a una acumulación, por supuesto, instrumental, cada vez son más el número de instrumentos que van tocando. Por otra parte, de materia compositiva, cada vez más instrumentos van tocando y van dejando la percusión, lo percutivo, para ir apropiándose del gran unísono final, del gran tema final, de la gran homorritmia final antes de E. Y además una progresión que me gustaría que viéramos todos juntos. Centrémonos, si quieren, en A2. En A2, quien está en ese momento llevando la primera línea es, lógicamente, el cuarteto. Para que después sea el cuarteto ya con toda la orquesta en una textura, perdón, con las cuerdas, una textura polifónica. Ya acabemos el tutti, es decir, la orquesta sin el cuarteto. Es decir, tres momentos instrumentales. Cuarteto solo, cuarteto y cuerdas, con los ictus, lógicamente los alientos con trabajos y chelos, para que después el cuarteto calle y continuemos únicamente la orquesta en el momento final.
analicemos temáticamente lo que ocurre. Letra C, sol, fa, sol, la, sol, es nuestro motivo del cromatismo de vuelta, el cromatismo retornado, el chromatisme retourné, como gusten decir. No olvidemos que no deja de tener sol, fa, por un lado, una segunda, y sol sostenido, la, otra segunda. Si no, por favor, no olvidemos cuál es la constitución de ese cromatismo de vuelta, pero por favor, chequen cómo va a operar. A partir de la letra C, ese segmento del cromatismo retornado se va tocando, se va repitiendo, pero inmediatamente llega a una nota larga. ¿Se dan cuenta? Anacruza de C, inicia el cromatismo retornado, letra C, segundo y tercer tiempo, nota larga. Compás 36, segundo compás de C, cromatismo retornado en 3 miembros, ¿de acuerdo? En 3 tiempos, y nota larga blanca ligada a octavo. Cromatismo retornado, de nuevo, y su variación en ese compás 38 y nota larga, ¿de acuerdo? Siempre es la misma estrategia. Ahora, por favor, les pido el siguiente favor. ¿Les importaría checar cómo funciona después de ese cromatismo retornado? Sol, fa, sol, la, sol, ¿de acuerdo? E iniciamos. Sol, fa, mi, fa, sol sostenido. Chequen únicamente notas largas, por favor. Sería sol sostenido, compás 37 y su anacruza. Únicamente notas largas, por favor. La sostenido, compás 39 y su anacruza. Compás 41, si sostenido. Compás 43, do, doble sostenido. Compás 44, mi bemol. Compás 46, fa sostenido. Compás 48, en efecto es 48, sol sostenido. Si lo ordenan, se dan cuenta, ahora sí, que por supuesto que es una progresión, por supuesto que es una secuenciación, pero la progresión es modal, pero ni siquiera es modal como podríamos haber hecho antes. Por eso, Natalia, sí, por eso, Natalia, me permití también no únicamente adoptarlo desde el pitch class o del pitch set class, ¿no? Porque realmente, como secuencia en este momento, me parece verdaderamente fascinante. Lo secuencia a través del tetracordo de tonos enteros, que ya nos había dicho, y el tetracordo dorio. Una cosa es que lo haya hecho en las escalitas antes, ¿no? Y que sea un neurótico, como tantos y tantos compositores, ¿no? Y vaya notita por notita y diga, no voy a hacer 2 veces la misma escala. Está bien, y mucho menos 3 veces, ¿no? Otra cosa es que haga 3 escalas distintas para un gesto que realmente de tan rápido no alcanzaría el oído. Ok, se vale como ejercicio de neurosis, pero lo que me parece fascinante es que lo utilice como especie de canto fermo, como especie de cantus firmus ascendente para establecer la progresión. Realmente, escuchen, para mí, por eso les decía el primer día, gracias por haberme presentado esta obra y haberme hecho analizarla hasta el último detalle, porque sí creo que es un descubrimiento. Ahora sí, a la Badiou sí creo que es un verdadero descubrimiento. No sé si me explico. Esa progresión está hecha sobre las notas, no de una escala, ¿de acuerdo? Ni siquiera de un modo, sino de 2 tetracordos distintos. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta sobre lo anterior, pero desde un aspecto más formal, antes que avance? Estoy pensando en la segunda separación que hicieron con compás 34. ¿Por qué no iniciar tal vez en 35 la nueva... El A2, digamos. Lo digo como por el cierre anterior también, ¿no? Porque ahí pareciera que letra B, que es donde estaría iniciando bueno, es lo mismo, compás 26 es como el cierre de la primera parte.
Sí. Y hay una similitud con lo que pasa en compás 34, por lo cual 34. podría yo llegar a pensar que el inicio de la nueva sistematización empieza en compás 35, pero no sé. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Quítenlo, por favor. Coloquémoslo, buena idea. Coloquémoslo, por favor, en 35 y borramos 34. Ok, vamos con B si no les molesta. B es exactamente el mismo tema que habíamos hecho, o B, mejor dicho, B' es exactamente el mismo tema que habíamos hecho en B, en el compás 15 y demás, ¿no? El famoso tema que había iniciado el cello. Ahora sí, está hecho por toda la cuerda, tocando en unísono, octavado, lógicamente, en homofonía, ¿de acuerdo? Implacablemente hasta que llegue la pequeña bifurcación, si me permiten el término, de 63. Por lo demás, es estrictamente lo mismo, ¿de acuerdo? Incluso se añaden los alientos en el 56, ¿de acuerdo? Es estrictamente un unísono. No hay, en ese sentido, ningún tipo de heterofonía. No hay una tercera, no hay una doble voz. Es un unísono octavado. Es una melodía, además que ocupa en tiempo, cierto, es ocupa muy pocos compases, pero en tiempo ocupa realmente una muy buena parte de ese segundo movimiento. No sé si estaremos de acuerdo. Utiliza esa melodía sobre un pedal de re, que no nos dice nada nuevo, no nos aporta, por supuesto, nada nuevo, y eso sí, un perpetuo de los golpes, ¿de acuerdo?, en los alientos. Si checan, o los metales, mejor dicho, si checan en el 52, ¿de acuerdo?, ese sol sostenido, fa sostenido, notas añadidas, re natural, fa natural, ¿de acuerdo? Si antes habíamos hablado de las posibles influencias de Stravinsky, pues si a alguien le gusta ver esos momentos, si podemos encontrar algún tipo de relación con por ejemplo, la procesión de la muerte de Tibaldo. ¿Sí es Tibaldo? Sí. La muerte de Tibaldo en Romeo y Julieta de Prokofiev, al final del segundo acto, creo que es, ¿no? Entonces, el momento que se quedan los metales haciendo negras, el sforzatissimo o el acento sobre dos Fs diminuendo, para que después venga la gran melodía en toda la orquesta. Un poco la estrategia sería similar. Por otra parte, se añade el estruendo de los tambores militares o del tambor militar. Eduardo Mata decidió reorquestar la percusión y utilizarlo con más de un tambor militar, con lo que todavía fue más significativo, ¿no?, y más poderoso, ¿no? Algo que me gustaría comentar con ustedes eso sí es, por supuesto, sería una hipótesis, no lo he visto en ningún lugar, pero sí presumiblemente es un tratamiento compositivo, el de melodía y acompañamiento de golpes de metales perpetuo. Y por otra parte de melodía y percusiones que sí, si me permiten, se asemeja bastante a una saeta. Una saeta es una forma, en la lírica popular española, una forma asociada con el cante flamenco desde el siglo XIX. La saeta habla de un canto generalmente, un canto de plancto también, es un gran lamento, puede llegar a ser un gran lamento, generalmente también se asocia a las coplas, o uno de sus posibles orígenes es en las coplas a la Virgen María, las coplas incluso desde el siglo XII en adelante, el siglo XII, XIII y XIV. En todos los casos, tanto las coplas de esos siglos como desde el siglo XIX y el siglo XX, la saeta generalmente se articula en versos octosílabos, ¿de acuerdo?,
No hace falta decirles que ese tema se articula también en 8 tiempos, 4 más 4, en el caso que los octosílabos tuvieran un hemistiquio todavía reforzaría más nuestra hipótesis. Y por otra parte, decirles que la saeta muchas veces combina con otro género, otro palo, o incluso que son los martinetes. El martinete, incluso se puede cantar una saeta por martinetes. ¿Qué significa eso? Cantar una saeta por martinete. El martinete es también otro palo flamenco que puede ser que tenga sus orígenes en el puerto de Cádiz. Cádiz, en el sur de España, tuvo una actividad portuaria, tiene alguna, pero tuvo una actividad portuaria realmente importante. Y pues sí, se construían muchos barcos. Y por supuesto la construcción, las industrias de construcción sí eran notables. En ese sentido, hubo una serie de cantos que se acompañaban con el golpe de yunque, con el golpe de yunques, de fraguas y demás, de martillos. Por eso se llama martinete. Una saeta por martinete, estaríamos hablando presumiblemente de una saeta en la que también puede llegar a acompañarse de un perpetuo de gestos con un martillo. ¿De acuerdo? Es algo que realmente, cuanto menos sónicamente, sí tiene una gran similitud con lo que está pasando en 52 y siguientes. ¿Ok? Más allá, si estamos de acuerdo o no en esa visión, si hay algo de procesional, si hay algo de severo, si hay algo de crucifixus, si hay algo de perpetuo, ¿de acuerdo? Si hay algo que planea en todo ese segundo tema, ¿no? Entonces se ve así, puesto que como bien nos decía Julián, sí, no tiene mucho que ver con como lo ha dicho anteriormente, ¿no? Es decir, si antes incluso podía ser imitativo, ¿no?, con el cuarteto, y ahora sí es definitivamente posesional. Para aquellos que les guste hacer análisis de densidades, curiosamente sería los momentos de menor densidad de la obra. Es finalmente una melodía con un acompañamiento rítmico. O sea, ahora sí es un poco semántica inversa, ¿no? Es el momento quizás, ¿no?, de mayor significación, ¿no?, con el menor recurso instrumental, ¿no?, el menor recurso de densidades, ¿no?, en cálculo de densidades. Decirles, por favor, que esa música se asocia a Semana Santa. Es decir, no solo hay saetas en Semana Santa, pero sí en Semana Santa sí es probablemente donde mayor profusión de saetas encontremos. ¿Alguna pregunta, por favor? Maestro, solo por curiosidad, ¿qué reorquestación de la percusión hizo el maestro Mata? Creo que hasta donde tengo entendido, no lo sé, hay que checarlo, pero hasta donde tengo entendido, lo que hizo fue poner, acá está orquestado, si no recuerdo mal, para un tambor militar. Lo utilizó para varios tambores militares. ¿Okay? Y después, creo que muy inteligentemente, en lugar de acercar la apoyatura a la nota de resolución, trató de ampliarla un poco. Es decir, que fuera casi medida, es un poco más lenta, ¿no? Es un poco en ese sentido más procesional, más ceremonial, si me permite, ¿no? Menos rítmico. Pero siempre como le vale. En efecto, así es, sí. Sí, siempre. Perdón, habían comentado el cuarteto latinoamericano que Mata pidió 3 tambores para el segundo movimiento. Ok, qué bueno. Entonces sí es un hecho. Gracias, maestro. Uno de los retos para los compositores es cómo poco a poco, o cómo realmente, cómo relajar toda esa tensión que se ha adquirido. Pues lo hace de una manera realmente inteligente. Letra G, 62 ensayo, retoma, regresa a prima segunda,
y regresa con, ahora sí, el tercer compás que había hecho en este segundo movimiento, perdón, el tercer compás, el quinto compás de este segundo movimiento, ahora sí elevado a la categoría de tema. Pues si me permiten, aun y a pesar que por supuesto había aparecido en el compás 5, pero adquiere su carta de propiedad temática en el compás 62. Continúa esa pedal de re, es decir, va a relajar esa tensión, va a utilizar, incluso que utilice material nuevo, pero sobre un mismo eje tonal, ¿de acuerdo? De tal manera que va a permitirle que funcione esa nueva sección como epílogo de B. Es decir, me parece una estrategia muy, muy inteligente. Algo que podía haber hecho sencillamente haber llegado a segunda y haber puesto cualquier cosa, ¿no? Pero lo que hace es todavía afianzar más tonalmente para que realmente, aun y a pesar de que es material nuevo, en este caso A, sí funja como epílogo de B. No sé ustedes, quizás sea yo, eso por supuesto también está dentro de lo especulativo, no es demasiado analítico, pero cada vez que lo escucho, el compás 64 en trompetas contesta ese segundo tiempo en violines primeros, en la parte de afuera de violines primeros, en la parte de afuera de violines segundos y violas. Ese motivo de la segunda menor descendente sí creo que tiene o adquiere una nueva significación. Creo honradamente que ahora suena a queja, suena a súplica, suena realmente emparentado con la poesía medieval, suena realmente a planctus, a plancto, a lamento. ¿De acuerdo? Por otra parte, si en el caso que nos haya gustado la tesis de la saeta o formas similares, porque no nos casemos con la saeta, o si nos ha gustado la tesis de la copla y de las coplas octosílabas y generalmente dedicadas a la Virgen María en aquellos entonces, el motivo del plancto, es decir, los planctos en la poesía medieval, en la lírica medieval, no olvidemos que también parten del momento de cuán tristis, del momento tan triste de la Virgen María cargando a su hijo y demás en el crucifijo. ¿Okay? Entonces, si gustan ver ese momento, qué bien, si no, lo dejo abierto, pero sí hay algo, como les digo, de plancto, y me gusta verlo así porque esa archiconocida medievalismo o arcaísmo de la escritura de Julián Orbón, pues sí quedaría explicitada por lo menos en este segundo movimiento. ¿De acuerdo? Ese motivo del plancto planea en por supuesto, planea en la época medieval, por supuesto en el Renacimiento, incluso llega a los madrigalismos del barroco, incluso con Bach, con el motivo de los pasos, siempre por segundas descendentes y demás. Es decir, como madrigalismo es uno de los motivos medievales que de mayor pervivencia. ¿Gustan que escuchemos hasta acá? ¿De acuerdo? Toda la saeta y cómo disminuye toda esa presión en el epílogo. ¿Algún comentario después de la escucha? A mí me gustaría comentar en realidad sobre un poco la inteligencia en el proceso compositivo, en cómo el cuarteto se va funcionando a partir del animando un poco en compás 40 junto con la orquesta. Y aquí, además de comentario, también como una pregunta de resolución a nivel textura, porque a partir de esa sección, compás 40 en adelante, es como que tanto la orquesta y el cuarteto están duplicados, incluso con la misma dinámica, no hay ningún tipo de diferencia que él haga. Evidentemente quiere un empaste, pero evidentemente también esto requiere, dependiendo la textura final que querramos en estos, y darle algún tipo de brillantez al cuarteto o no, para que sobresalga como el trabajo en ese sentido, ¿no? Ahí es como
un trabajo a pleno. Y ya después saca al cuarteto y queda la orquesta sola, sin ellos, la orquesta de cuerdas y vientos. Entonces ahí evidentemente hay algo progresivo que está buscando Orbón, hasta que decae en el momento que paró la grabación y volvemos al momento como más íntimo. Pero hay como una decisión, ¿no?, a tomar ahí estética respecto a qué es lo que él está buscando a nivel sonoro. Eso me llama la atención. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero además hay un paso que, lógicamente, que si tampoco no nos sobra el tiempo y no habíamos hablado, pero hay un paso intermedio en lo que estás diciendo. Es decir, en efecto, sería un ejercicio de orquestación de un fade out, de un fade in, ¿de acuerdo? Es decir, cae el cuarteto y sube la orquesta. Hasta ahí no habría mayor problema, lo hemos visto N cantidad de veces en N cantidad de obras, ¿no? En este caso resulta fascinante, ¿por qué? La letra B, no B', en la que estamos, la letra B estaba destinada al cuarteto, ¿de acuerdo? Es incluso medio imitativo, es cadencial, es el momento de gloria del cuarteto en esta primera parte del segundo movimiento. Okay. Iniciamos ahora con A. Y sigue el cuarteto apoyado con ese planto, como quieran, de los alientos, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente lo que está sonando a nivel textural, a nivel orquestal. Sí, maestro, yo quería comentarle. Es Por que en la favor. clase pasada pues quedé con mucha expectativa, ¿no?, en relación al análisis. Y he tratado también de oír la partitura, la obra sin la partitura, ¿no?, porque informa en relación a otras cosas. Entonces, como usted dejó planteada la pregunta sobre si consideramos que era un concierto grosso, y estoy oyendo también muchos conciertos grosos de esa época, y luego escuchaba y tengo la sensación como si fuera un cuarteto sumergido, ¿no? Como si el cuarteto quedara sumergido dentro de la obra y por momentos tratara de emerger, ¿no? Y confrontaba esto con lo que decía el cuarteto latinoamericano, cuando ellos decían, bueno, hay problemas de balance, a veces quisiéramos escucharnos más. Yo creo que justamente esa es la problemática que tiene, pero no en detrimento del cuarteto, sino todo lo contrario, ¿no? El cómo por momentos está incorporado, pero por momentos ese emerger es como un contraste de época, ¿no? Un replanteamiento de la época, una revisitación a la época. Entonces, usted había planteado un análisis desde el campo teórico de la retórica musical, y yo estuve como que abordando en ese sentido, ¿no? Y todas estas figuras que son figuras repetitivas, digamos que hay varias, ¿no? Y entonces empecé como que a buscar todo eso, y hay un arsenal de elementos, que no quiere decir que los haya pensado Orbón, porque obviamente son interpretaciones que uno está haciendo, pero realmente si uno lo planteara desde esa perspectiva, y teniendo como base esto que le estaba diciendo, ¿no?, que yo siento como una revisitación de eso, ¿no?, de ese pasado, en contraste con una perspectiva muy de presente, pues yo creo que es un campo que funciona como interpretación muchísimo, ¿no? Incluso con muchos más elementos. Claro, se ve que ha sido un análisis tan minucioso el que ha hecho que es imposible que todo lo que se le haya ocurrido también usted lo plantee. Pero bueno, era un poco decir eso, ¿no? La sensación de concierto grosso desde ese cuarteto sumergido y que emerge, ¿no? En todos los planos. Y por eso también yo creo que la orquestación responde muchas veces a eso. Y usted ahorita hablaba de la densidad y de ese sentido de que justo en los momentos que más amplitud, digamos, de orquestación había, pues resultaban ser los menos climáticos, ¿no? En ese sentido, algo así. Y ahí yo también entraba en contraste el efecto tímbrico, ¿no? O sea, se va más por la efectividad tímbrica, yo creo, porque al entrar ahí esos mismos tambores militares, pues ya está invocando otra cosa y construye otra figura retórica más dentro, ¿no?, de todo el entramado que ya está proponiendo. No sé, son muchas ideas porque realmente es una obra monumental, y además cada movimiento, sobre todo la diferencia entre el primero y el segundo, tienen unos niveles de información fuertes, ¿no?, de análisis. Era el comentario que quería hacer. No, y te agradezco. Mira, finalmente hay gente, bueno, sí saben la anécdota famosa de Boulez y Stockhausen y el análisis de densidades, ¿cierto? ¿Todo el mundo conoce esa anécdota? A ver, No, maestro.
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? También para que vean que pongamos en tela de juicio lo que estamos haciendo y relativicemos todavía más de lo relativo del análisis, ¿no? Pues contaba Boole que coinciden en un Darmstadt, Boole y Stockhausen, según recuerdo, haciendo un análisis de la Opus 21, creo, de la Sinfonía Opus 21 de Weber. Entonces resulta que llevan los dos la misma obra, pues vas a hacer el mismo análisis, pues sí, pero, okay. Entonces resulta que presentan el análisis en Darmstadt, según tengo entendido, según creo recordar, y por supuesto no tenía nada que ver el análisis de uno con el otro. Boole planteó un análisis ciertamente de alturas, prácticamente que tendía hacia los prolegómenos de los serial, ¿no? Y Stockhausen hizo un análisis fundamentalmente de densidades, ¿no? Que creo que no lo sé ustedes, pero sería el análisis que menos, no sé, a mí no se me ocurriría. Creo que 2 semanas en una isla desierta y no se me ocurriría hacer un análisis de densidades de la Opus 21 de Weber, no seamos serios. Pero el chiste, más allá de ello, y por supuesto, la obra era la misma y los resultados analíticos fueron radicalmente distintos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, no podemos olvidar, no sé ustedes, pero a mí hay veces que sí se me olvida reparar en el cómputo, en el análisis de densidades de las piezas. Y es verdaderamente fascinante, porque, como lo que acabas de decir, ¿no? A mayor densidad paramétrica no significa mayor densidad de información. Generalmente es al contrario, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Incluso si alguien se dedica a la teoría de la información y demás, puede resultar fascinante esa gran paradoja, ¿no? A mayor concentración de información, menor densidad paramétrica, ¿no? Entonces, lo sugiero por si hay algún analista que funcione con teoría de la información. Y por otro lado, Perdón, solamente para abonar un poco hacia lo del concepto del concepto grosso, y estuve aquí buscando algo, y Corelli, que fue, digamos, uno de los que estaba haciendo los primeros conceptos grosos basados en Torelli, y hay una nota que escribe Crescimbeni y dice acerca de un número tan grande de instrumentos y de tal diversidad que era casi imposible creer que pudiese ser que tocasen juntos sin temer discordancia alguna, especialmente porque se combinaban instrumentos de viento y de cuerda, y el total muchas veces excedía la centena. Esto ocurría en Roma y también Monteverdi, según cuentan que también entre coros, instrumentistas llegaban a la centena. Lo planteo por esta cuestión de que uno piensa que podemos tener interpretaciones a la cámara, ¿no? Con este tipo de obras, pero también si pensamos en todos estos, pues tiene mucho que ver con esta densidad y de orquestación que está planteando Orbón. Gracias. Maestro, no sabes lo que agradezco el comentario. No solo eso, sino que déjame decirte, si quieres te lo paso al rato, porque para mí fue realmente todo un descubrimiento, sobre todo en épocas recientes, que hice bastante Corelli en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Déjenme decirles, por ejemplo, ¿saben cuántos violines, por ejemplo, tuvo la orquesta de Corelli en algunos momentos? Por ejemplo, 18 violines, 16 violines, 23 violines o 18 violines. Hablo de 1689, 92, 92 y 93. Pero la proporción de contrabajos era la siguiente. Había 7 violas, pero 7 contrabajos. Más 5 archilaúdes. Es decir, la proporción era curiosamente al revés. Es decir, estamos hablando de 18 violines, lo que significa que para los momentos del ripieno eran 9 primeros, 9 segundos, menos el solo, es decir, 8 y 8, contra 7 contrabajos. Es decir, la pirámide acústica era al revés, ¿no? Era un sonido brutal, ¿no? Entonces, de veras, por favor, sí es uno de los mitos, ¿no? que hay que hacerlo chiquito y demás. Y no, podía ser un sonido realmente
Qué bueno que me Porque recuerdas. dependía de lo económico, ¿no? No estoy tan de acuerdo en el pasado que usted utiliza, maestro. Yo creo que es bastante, pero lo puede conjugar en presente, maestro. Claro, así es. Perdón, creo que interrumpí. Liliana, creo que te interrumpí. No, maestro, es que yo me quedé pensando, porque es que cuando yo escuché, por ejemplo, a Corelli muchas veces estos días, y sentía que la relación entre los instrumentos solistas, ¿no? y la orquesta, pues se daba más por la presentación de frases o temas y luego la repetición, o sea, la repetición en base a eso, ¿no? Ese contraste en base a eso. Sin embargo, en Orbón, yo lo que siento es el cuarteto como repetición de una insistencia en algo que se deja de hacer, ¿no? Es como, hay, es variable. Hay momentos en que sí, todo el mundo está como con la misma célula motívica, ¿no? Pero hay otros momentos en los que cada vez que aparece el cuarteto, por eso es que tengo esa sensación de que emerge, ¿no? Es como si emerge también una célula motívica como insistiendo en que existe, porque es como si el resto de los instrumentos entraran en otros terrenos temáticos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eso también me pareció interesante, hacer ese recorrido durante el análisis, que le digo, no quiere decir que lo haya visto todo el tiempo comportándose de la misma manera, pero sí que hay ciertos momentos en que eso se da y es bastante diferenciado de conciertos grosos de otros compositores. Si me permites, reflexionando contigo, la forma concierto, yo no sé, pero el parto de la forma concierto no fue un parto tan cómodo como creemos. Es decir, la diferencia fundamental entre formas de concierto y de concierto grosso reside en el principio, o una de las diferencias reside en el principio del fondo y de la figura, en el caso del concierto, y por otra parte el de la textura más o menos figurada en otra. Es decir, la relación entre un concierto siempre o generalmente abunda la relación de fondo y figura, de solista y acompañamiento. Ahora sí son dos fuerzas distintas, una teóricamente al servicio de la otra. Esa relación de dependencia, esa relación incluso de vasallaje, si me permites decirlo, no necesariamente tiene por qué ocurrir en el concierto grosso, más bien todo lo contrario. Es una cuestión, ahora sí, de que ciertas partes de la textura emergen, como bien dices, se repliegan, vuelven a surgir, vuelven a retrotraerse, ¿de acuerdo? Entonces hay una especie de forma ondulada, incluso una forma ondulada que no solo repercute en lo instrumental, sino que tiene raíces profundas en lo motívico y en lo estructural. No sé si me explico. Es decir, no es una cuestión únicamente acústica, no es una cuestión de orquestación, ahora tocamos unos y ahora tocamos otros. No solo eso, sino que además, en esa dialéctica de quién contesta a quién, en el caso además del concierto grosso, es un instrumento cuádruple, es un instrumento que puede ser polifónico, con lo que se generan polifonías de polifonías. No es una cuestión de una melodía y de un acompañamiento. Es una relación mucho más rica y mucho más compleja. Es decir, Sí, bien, por supuesto. Sí, perdón. yo creo que yo como que lo simplifiqué mucho porque esta es una idea fija que tengo con ese primer movimiento, de que él está como construyendo una guajira, ¿no? Y entonces tal vez la idea mía de que la escucho y al escucharla busco analizarla para encontrarla, ¿no? No sé si me explico. Una cosa es lo que uno escucha y otra cuando uno busca en la partitura cómo encontrar eso que está escuchando. Y tal vez en ese sentido era que me pasaba, ¿no? Esto de la insistencia, ¿no? Como esa guajira que está tratando de construirse y que el resto la diluye, ¿no? Pero al final termina construyéndose. Y que, bueno, no me pasaba de la misma manera cuando oigo conciertos grosos que es finales del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco que eso era lo que me parecía muy peculiar en su manera de abordarlo, ¿no? O sea, la idea del género, pero también la idea de la dramaturgia, ¿no? De la búsqueda de otra cosa dentro de eso.
Y bueno, y también quería decirle que lo que habló sobre los espacios estriados y lisos, lo encontré en el libro Pensar la música hoy, de Pierre Boulez. Lo digo porque tal vez pueda servirle a alguien también como referencia para encontrar allí información. Sí, es cierto. Gracias. No, gracias a ti, está en Pensar la música hoy. Después creo que el mismo Deleuze creo que publicó solo esos artículos, pero sí, en Pensar la música ahí lo recoge Boulez, ¿no? Pero yo de veras creo que a mí particularmente, o mejor dicho, esa visión del tiempo estriado, del tiempo liso, me ayudó bastante para muchas cosas, desde la comprensión hasta el estudio, y además la instrumentación, y sobre todo la interpretación. No hablo de cosas, para el tiempo liso no hablo necesariamente de Ligeti, ¿no? De Xenakis o de música contemporánea, no, todo lo contrario. Es decir, para hacer polifonía, en tanto que la polifonía puede ser la negación del tiempo estriado per se, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que incluso para dirigir repertorio, no sé, desde la Isla de los Muertos de Rachmaninoff, desde el coral de San Juan de Bach, hasta, si quieren, las Hébridas de Mendelssohn, esa música realmente polifónica, textural de hilos, ¿no? de polifonía de hilos, sí traté, a mí particularmente me ayudó mucho a entenderla, desde ese momento, desde el tiempo liso, ¿no? De la no separación entre estrías de tiempo. No sé. Ok, continuamos, ¿les parece? Permítanme compartirles la pantalla, por favor. Continuemos, si gustan, allá donde lo habíamos dejado, es decir, se había desintegrado sobre A. Ahí parece que haya un cambio grandísimo, pero no lo es exactamente, es el mismo material. Pero ahora sí, ya una vez ha desintegrado toda esa acumulación, todo ese momento climático y semánticamente tan poderoso como había sido el final de la saeta. En ese sentido, a partir del compás 68, el compás 69, una vez ha hecho esa cadencia, de nuevo la cadencia que ya hemos conocido, comienza de nuevo con el tema que habíamos hablado, el tema de ese segundo movimiento, ¿de acuerdo? De este segundo movimiento. El tema que había sido explicitado en el compás 5 de los alientos. Ahora ya, como les decía, elevado, si quieren, por decirlo de alguna manera, a la categoría de tema. Ahora sí, como centro tonal contrastante, tenemos lógicamente la dominante, ¿de acuerdo? Lo tienen en el tono de La, en el 69 y demás. Y ahora sí, una vez más, regresamos a ese sonido de las cuerdas, a ese sonido del concierto grosso, a ese sonido de lo íntimo, a esas regiones de las 3 P's y de las 2 P's, ¿de acuerdo? Un breve recordatorio para, como hablábamos hace poco, que el cuarteto no deja de ser la suma de 4 solistas, en este caso de 3, porque el cello no dice nada. Hablo de 73, 4 y 5, ¿de acuerdo? Primer violín, segundo y tercero. Ahora sí en esa dialéctica de Soli y de Ripien, ¿de acuerdo? Sí les puedo decir, por favor, que chequen esa cadencia sobre el 7º grado de la dominante. Cuidado que el 7º grado, lógicamente rebajado, es la cadencia mixolidia o la cadencia lidia. No sé si ustedes, hay varias nomenclaturas, pero por ejemplo la cadencia, si hacemos sol-la en este caso, o do-re en el caso del modo dorio, estamos hablando de cadencia del 7º grado modal con el primero. Bien, tenemos algo que es interesante. Tenemos acá una fermata, ¿de acuerdo? Después de habernos pedido que el primer violín
haga su fermata realmente larga, lunga, ¿de acuerdo? Tenemos una fermata. Una fermata que, entre otras cosas, nos sirve para quitar sordinas a todas las cuerdas. Pero dense cuenta que este movimiento ataca respecto del tercero. Es decir, el tercero, no hay pausa entre el segundo y el tercero, ¿de acuerdo? Ni siquiera hay una fermata, algo que... No, vámonos, si teóricamente está estrictamente en tiempo. Él nos pide así. Chequen, por favor, el compás 95, compás 99, compás 98, 99 de este movimiento. Los dos últimos compases de este movimiento, él nos pide que vayamos a tiempo, ¿de acuerdo? Y hagamos ataca respecto del tercero. Ni grandes pausas ni demás. A mí particularmente me gustaría por lo menos abrir una ventana, y sobre todo para los directores y demás, me gustaría abrir una ventana en la que quizás estaría bien que pensáramos en esa fermata del compás 76 como punto de diálogo, o punto de equilibrio, mejor dicho, y punto de contraste al ataca del segundo al tercer movimiento. Es decir, esa pausa que no vamos a tener, naturalmente, del segundo al tercero, quizás sea un buen momento para poder decir ese silencio. Y por decir el silencio, quiero decir un silencio significante más allá de cortar y volver a atacar. Estructuralmente creo que está claro, después de esa acumulación de la saeta, de ese momento que ya hemos comentado. Es decir, poco a poco va relajando la tensión, se queda luego en las cuerdas, no solo se contenta con quedarse en las cuerdas, sino que además hace esa distinción de soli y de ripieno, ahora sí en una cuestión casi responsorial de solistas, para realmente desintegrarlo todo, quedarnos en ese séptimo grado de la dominante y hacer esa fermata sobre el silencio. Creo que puede ser un silencio relativamente expresivo y sobre todo algo que dialogue con el ataca anterior. Lo dejo a su mejor criterio, ¿no? Sí puede ser de una poesía realmente inmarcesible ese momento, ¿no? Pensando ahora que lo que está a decir, me interrumpo a mí mismo, ahora que estamos hablando de ese momento también de muy baja densidad, de 73, 74, de los solistas y del ripieno, de los solistas y del grosso, del sol y del grosso, del grossi, sí decirles que, compartirles que esa alternancia, esas figuras, exactamente por lo que estaban comentando y sobre todo lo que comentaba Liliana, creo que era. Es decir, esas alternancias entre solo, entre cuarteto y tutti, entre solistas y ripieno, entre incluso solistas, es decir, los cuatro solistas y el cuarteto, y los cuatro solistas y el concerto grosso, ¿de acuerdo? Pensemos también que no solo la dialéctica puede ser antifonal, de coro a coro, ¿de acuerdo? De cuarteto a cuerdas o de cuarteto a tutti, ¿no? Sino que además puede ser responsorial, puede ser de solistas al concerto grosso, incluso de solistas a solistas ese diálogo, ¿de acuerdo? Por otra parte, sí me permito retrotraernos en los responsorios y las antífonas, finalmente, en cuanto a música medieval, incluso música de la primera liturgia cristiana primitiva. Recordemos que realmente la música occidental, en ese sentido, la música occidental nace en la sinagoga, si me permiten. O mejor dicho, la práctica de la música occidental nace en la sinagoga, nace en el solista y en la congregación, en el celebrante y el pueblo. ¿De acuerdo? Es decir, esa alternancia instrumental, si me permiten, tiene sus orígenes en el nacimiento mismo de la música occidental. ¿Ok? Si bien, por ejemplo, el nacimiento melódico puede estar en los modos, puede estar en Grecia, puede ser una cuestión mucho más grecolatina, si quieren, ¿no? Pero estructuralmente nace en las primeras liturgias cristianas, ¿de acuerdo? En la liturgia cristiana primitiva, y retoma esa suerte de alternancias entre solo orquesta, congregación y pueblo. Entonces, sencillamente, para que pensemos que sí, ese arcaísmo puede ser todo lo arcaico que queramos y más. Pero no circunscribamos la dialéctica del concerto grosso
y la orquesta a una dialéctica antifonal. También puede ser responsorial y también puede ser igualmente solista a solista, como es este caso. Bien, continuemos. Si gustan, por favor. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta técnica de un levare? Por favor. Levare al compás 75. No están todos los arcos iguales desde el violín 2 para abajo. Perdón, nada que ver. Los arcos desde violín 2, viola, violonchelo, que no están igualados con violín primero. Perdón, tanta tecnicidad, pero me dio curiosidad por saber su opinión de mantener el mismo arco que violín primero o como un solo arco desde el ataque, o no. A mí no me molesta, no sé a ti. Y precisamente, ¿sabes qué? Déjame checar la partitura. Déjame checar la partitura de veras a ver si se trata de un pequeño error. Esto es segundo movimiento, compás 76. ¿Sabes qué? Tienes razón. Se trata de un error en nuestra copia. Debe estar ligado. Perfecto. Ana, Gracias. por favor, para todos. Gracias, no de veras. Qué observadora. Por favor, para todos, Anacruza A75, escrito suelto, debe estar ligado, como está en el primer violín. ¿Saben qué? Sí. Sí, es correcto. Perdón, esa anacruza ligada a la larga es hacia abajo o hacia arriba. Como quieran, a mí no me molesta que venga abajo. Ok, mejor para el diminuendo, ¿no? A mí no me molestaría que venga abajo. Sí. Okay. Es decir, que si gustan, arriba. Segundo tiempo, perdón, tercer tiempo es 72, vendríamos arriba. Todos los demás. Ok. Ahora he sido yo quien se ha equivocado, por favor. En la diapositiva están viendo A', tiene que ser A' segunda, por favor, se trata de un error. Les pido una atenta disculpa. Entonces, de nuevo vamos con A, esta vez A', segunda, y lógicamente es sobre A2. Pero sobre A2 de una manera bastante curiosa. Me permití el préstamo de utilizar el término contraexpositivo. Me explico, quiero decir, la contraexposición, por supuesto ya lo saben, es una parte de la fuga en la que se alteran el orden, incluso la naturaleza de la fuga misma, es decir, inicia con la respuesta y después continúa el sujeto, o inicia bien con el contrasujeto de la respuesta y demás. Entonces, me permito utilizar ese préstamo porque realmente, en efecto, es una resposición, no hay duda, pero sí invierte ciertos procedimientos. Me explico. Es A2, no hay ninguna duda, pero en efecto es polifónico. Creo que es el momento más polifónico de todo este segundo movimiento. ¿De acuerdo? Indiscutiblemente tiene que recaer el peso de ellos en los alientos, puesto que, como les decía, responsorial y solístico había sido el pasaje anterior. Entonces me parece, ahora sí, en la lógica orquestal, me parece exactamente lo que había que hacer. ¿Okay? En ese sentido, no solo, les digo, no solo es expositivo, sino que además lo que expone ese A2 lo hace
lo hace fundamentalmente en un discurso polifónico. Por otra parte, hay secuencia, es decir, secuencia segmento a segmento cada 2 compases, ¿no? Pero de la misma manera que antes había sido modal y súper estricto, como habíamos visto, ¿de acuerdo? Ahora es tonal, no es modal. ¿Se acuerdan que habíamos visto era ascendente antes? Y sobre modo de tonos enteros y después el modo dorio. Ahora es tonal descendente y no es modal. ¿De acuerdo? Por otra parte, esa secuenciación no es regular y poco a poco va liquidando toda esa polifonía para llegar a la coda y regresarnos a las 2 P's donde había iniciado la sección anterior, poco antes de la fermata. De interesante, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la saeta por martinete? Y fundamentalmente lo que habíamos hablado de martinetes hacía referencia a un perpetuo de ictus, ¿de acuerdo? Que puede ser relativamente disperso. Es decir, les recomiendo que escuchen alguna saeta por martinetes. Hace esa contraexposición y ahora lo que hace es por supuesto en una saeta, si esa polifonía arriba y en las cuerdas con el piano, hace ese ictus que habíamos tenido en los metales, ahora sí, muchísimo más espaciado. Pero lo que me parece fascinante es que mis queridos compañeras, utiliza una tríada abierta. Es un acorde de do sostenido menor. Atención que tiene un error en la partitura. En la partitura, compás 70, anacruza a 79, piano escrito en el soprano, mi sostenido y es mi B cuadro, es mi natural. Es un acorde de do sostenido menor. En ese sentido, sí podríamos hablar de politonalidad o policentro tonal. Desde luego, la polifonía de H de los alientos está sobre sí, ¿de acuerdo? Y el acorde del ictus está sobre do sostenido menor. Maestro, si me permite hacer un comentario en este lugar. Por favor. Si pensamos que es una saeta, yo estaba considerando cuando vi la partitura hace unos días, que justamente entre el piano y las cuerdas, lo había puesto como un lamento. Claro, no es el semitono descendente, ¿no? Como pues, pudiéramos encontrarlo en el barroco o en el Renacimiento, pero por dinámica. Acento fuerte y medio fuerte, ¿no? Así es. Yo sí lo consideré, ¿no? Como un lamento, no en la manera usual de cromatismo de semitono, sino como con la dinámica, ¿no? Porque se va repitiendo. Digo, es una observación mía. Gracias. No, gracias a ti. Fíjate además lo siguiente, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que además de recuperar ese ictus del martinete o de lo que sea, ¿de acuerdo? Y como bien dices, hay una gradación dinámica que funciona no solo miembro a miembro, ictus a ictus, sino que además va relajando de forte a mezzo forte, después de forte a piano, 2 P's, pianísimo, ¿de acuerdo? Pero además hay una verdadera transformación motívica. Date cuenta, el primer ictus es recto, en ese sentido, en el compás 79, compás 81, de nuevo es ictus tal cual, pero en compás 81 ya tienes el motivo del semitono descendente con ese dibujo dinámico. Es decir, ahora sí, para los analistas, para los que gusten hacer análisis motívico y demás, eso sí sería el motivo del martinete más M1. Y después, lógicamente, a partir del 82 ya comenzamos a variar iniciamos ya en re bemol, en re bemol mayor, ¿de acuerdo? Finalmente todo se va liquidando de nuevo esa
esa cadencia final, esa cadencia modal, perdón, en 89 para adentrarnos en la coda. Y en la coda, de nuevo, como Julián, creo que eras tú quien lo decía, de nuevo vuelve a aparecer lo mismo, es decir, es que siempre es el mismo, en ese sentido siempre es el mismo material. ¿Es coda? Pues sí, estructuralmente puede ser una coda, no hay duda. El material sería A triple prima, o A tercera prima, como ustedes gusten decir. Es el tema tal cual, distribuido en dos grandes hemistiquios en las cuerdas. Es de una belleza extraordinaria. Recuerdo que el cuarteto me comentaba que querían, lo hicieron, creo que lo hicieron sin vibrato, realmente plano, un sonido que asemejaba más hacia las músicas renacentistas, primeras barrocas, hacia incluso el viola consort, el timbre del viola consort. Y de nuevo, ese recordatorio de lo procesional, del crucifixus, de lo severo, de lo reiterativo, del perpetuo, en los pizzicatos de las primeras voces de chelos, violas y contrabajos. De nuevo, con la alterancia de tético, en este caso, son téticos las cuatro intervenciones. ¿Okay? Y con eso acabaríamos el movimiento. Entonces, regresando a lo que habíamos hablado de la forma general, perdón, por algún motivo quedó mal la diapositiva, pero sí teóricamente forma canción, no hay desarrollo, y sí la gran forma general sería A, B, A', B', A segunda y A tercera fundamentalmente coda, ¿de acuerdo? ¿Les molesta para tratar de seguir esa forma y todo lo que hemos visto si nos regalamos 8 o 9 minutos y escuchamos el movimiento? Creo que merecería la pena y que habríamos de entenderlo. Escuchemos el segundo movimiento. Cuéntenme, una pregunta, ¿sí cambió algo de su escucha respecto de la primera vez o de las veces anteriores? ¿De algo les sirvió el análisis? Y en dado caso, ¿en qué sentido? Sí, hola. Hola. Bueno, un gusto, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho el análisis maravilloso, la verdad. Reconozco que hay mucha labor ahí. Y a mí me llama la atención desde el punto, digamos, simbólico, ¿no? Poético, ahora que lo escucho desde esta visión, esa idea de sentido traslaticio, ¿no? Es decir, esa idea de la procesión que viene, llego al punto en el que estoy dentro de la procesión, es decir, como espectador, la procesión se acerca, estoy ya dentro de la procesión, que sería ese momento de los tambores, ¿no? Como momento de máxima participación o clima para ese espectador, y luego a partir de ahí empieza a alejarse de nuevo esa procesión, ¿no? Es un poco el sentido que me da todo el juego de las densidades, las texturas, todo el tratamiento del clima. Un poco eso es lo que quería compartir, a partir de lo que ha dicho, ¿no? Que es muy interesante en todos esos sentidos. Gracias, Iván. Sobre todo porque cuando Pelena me habló y demás, y estamos hablando de posibles soluciones, ¿no? para maneras de abordar, ¿no? el trabajo sobre este concierto grosso. Creo que el punto exacto es deducir como tú, por ejemplo, tú estás diciendo desde el punto de vista de la escucha, pero algo también interesante sería desde el punto de vista de la interpretación, es decir, la pregunta es, ¿un trabajo, por ejemplo, de análisis puede modificar unas pautas interpretativas básicas o de plano no? Esa sería la pregunta es decir, más allá, por supuesto, de la escucha. Quiero decir, no porque la escucha esté mal, no, todo lo contrario, ¿no? Ojalá nuestros escuchas tuvieran un mínimo de formación quizás analítica o por lo menos en algunas cuestiones, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿realmente ayuda no
o por lo menos si cambia nuestro paradigma interpretativo o incluso nuestro punto de partida de nuestras teorías, de nuestra primera interpretación. Maestro, si me permite. Por favor. Justo cuando yo estaba planteando esto de los llantos, ¿no? Después de letra H, yo había considerado esto de se aleja la procesión y puse como la noche de jaranas de revueltas, ¿no? Que se va acercando, están en el baile ya de jaranas y se van. Bueno, solamente a completo mi comentario. Que yo había pensado justo en esto, ¿no? A partir justamente del tutti, ¿no? Que pasa esta procesión y se va alejando. Pero ahora que lo escucho de esta manera, yo ya comienzo a sentir que la procesión va desde el inicio. O sea, digamos que en este momento, con este análisis, mi percepción es que sí, esta procesión comienza desde el inicio con y además lo entiendo más como caminando, ¿no? Justamente. Bien, ese es mi comentario, gracias. No, al contrario, no, y aparte, disculpa la broma, pero sí, la noche en jaranas no es de revueltas, solo eso. La noche en jaranas es de Limantur, es maravillosa música. Sí, claro, pero aparece claro, en La noche de los mares. Así es, Noche de los Mares. Estaba bromeando en sentido amplio la broma, ¿no? Puede ser que sí, es decir, sí sería interesante hacer realmente plantear un movimiento menos seccional, menos ahora sí, menos lead. Puede ser que tenga razón, no lo había pensado así. Y comenzar desde el principio, ¿no? con algo procesional, es decir, plantear una especie mucho más fresco, mucho más continuo. Puede ser menos estrófico y más lineal. Puede ser que tenga razón, maestro. Gracias. Sí. Sí, porque realmente el ictus de la procesión, el primero, el de contrabajos, chelos, violas, aparece desde el mero inicio. Y finalmente, en el caso que sea una procesión y en el caso que les guste la tesis de la copla, de las coplas, o la tesis de la saeta, que si no quiero hacer más presión con ello, se me ocurrió y creo que puede ser una hipótesis relativamente plausible, pero si les gusta, piensen que en la alternancia también de coplas, en la alternancia en las posesiones de los cantos que interrumpen a la misma procesión. ¿De acuerdo? Sí, puede ser una manera interesante de verlo. Gracias. Más cuestiones, preguntas. Maestro, por favor. Yo quería compartirle que en relación a la pregunta que hacía, por ejemplo, para mí sí, cambió muchísimo, porque el hacer énfasis también sobre la escritura armónica de la obra, yo creo que es vital, ¿no? Y que por mucho que uno busque, a veces compartir varias experiencias de análisis desde el punto de vista armónico, y lo que implica esto para los fraseos, ¿no? E incluso para entender formalmente una obra también, pues es vital. Yo pienso que un intérprete muchas veces ve los pasajes como pasajes, ¿no? Como secuencia de notas, sucesión de notas, con un ritmo determinado, como un reto, digamos, desde ese punto de vista, pero no de todo lo que está diciendo. Muchas veces vemos la omisión de notas que se le pasa por arriba, por ejemplo, ¿no? El pasaje rápido, pues le pasamos por arriba. Tengo la experiencia de muchos colegas intérpretes que le enseñan a sí mismos a los alumnos en las prácticas orquestales. No, esos pasajes que son así le pasas por arriba. Y al pasar por arriba se pierde muchísimo de todo el lenguaje armónico que tiene la obra. Entonces, para mí este tipo de análisis pues ha sido vital en ese sentido, porque es como si todo empezara a cobrar un significado, incluso más allá de las imágenes y referencias que pudiésemos tener de otros géneros que también enriquecen muchísimo. Y entonces en ese otro sentido igual, porque aunque sea incluso la procesión, todas las podemos ver desde experiencias procesionales diferentes, ¿no? De culturas diferentes. Y por tanto enriquece mucho
el conocer otro tipo de experiencia en ese sentido de procesión. Y eso pues hace la obra muchísimo más majestuosa, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Se le agradezco muchísimo el análisis que ha hecho y creo que también como que es un reto para uno, ¿no? Por lo menos yo llevo días estudiando su análisis y tratando de incorporar también el mío, ¿no? Gracias, al contrario. Sí, nada más que una pregunta para ver cuál es la relevancia, no, relevancia no, la importancia que tiene el manejo rítmico que hace del piano, que desde un principio el compás, que es compás 14, lo presenta con el motivo, primero es el do, si, do sostenido, re, con una alternancia rítmica que lo hace muy rápido, y ese mismo efecto se va a presentar a lo largo del segundo movimiento, en momentos donde las cuerdas suelen tener notas largas, y a veces incluso justo antes de un cambio de tiempo. Entonces, al momento de escuchar la pieza siempre es una sonoridad que a mí me jala auditivamente. Entonces quería, no sé si tuviera alguna información o algo que nos pudiera comentar al respecto. Que no siempre es el mismo motivo, pues, ¿no? Pero el efecto rítmico sí es muy, muy interesante en ese sentido. En principio hablaba como... este es, el del compás 14, así es. Es decir, por supuesto, es el motivo, el módulo X. Es este al que te refieres, ¿cierto? Sí, pero sí. Es también, no el motivo en sí, sino el efecto sonoro que produce así por es. el registro en el que está y el contraste con los otros instrumentos, particularmente las cuerdas. Así es. Esto, por eso, lo único que pasa es que lo he dicho muy, muy de pasada, se convierte realmente en una especie de signo. Es relativamente, es realmente como un icono, un icono, como quieran, ¿de acuerdo? Que además, emplazado surte efectos casi como si fuera a decir que lo que está pasando va a cambiar. Es una especie de signo disruptivo en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando escuchamos justo al final, en el 97, ¿no? Como bien dices, ¿no? En las sí. notas de la cuerda, ¿no? Sabes que algo va a ocurrir, ¿no? Está empezando de una manera maravillosa, casi como incómodo y como realmente es un signo, ahora sí es un signo, ¿no? Sí, gracias. No, por favor, al contrario. Y además, déjame, voy. Hay algo que, por supuesto, nunca hay tiempo suficiente, ¿no? Pero no sé si estarán de acuerdo conmigo que la pieza es una pieza relativamente situada en el registro central agudo. Es decir, no es una pieza en absoluto maneja todo el ámbito, todo el espectro orquestal. Es decir, el registro sobreagudo apenas se toca en toda la pieza, y el registro grave, aunque es mucho mayor el uso en el registro agudo, pero cuando hay un interés en el registro grave, Orbón lo que hace es desplaza el resto de la orquesta hacia arriba. Es decir, es relativamente identificable, bien como este signo, ¿de acuerdo? Pero no es una orquesta abigarrada, por ejemplo, no es una orquesta densa, mejor dicho, en el registro grave. Con lo que perceptualmente nos vamos hacia el registro, una pieza en la que no es demasiado, quiero decir, no es que no lo sea, no, creo que no le interesa trabajar registros extremos, ¿no? En ese sentido, quiero decir, no hay un pícolo, la celesta, cuando hemos visto la celesta, no es una celesta de color, no es una celesta registral, es una celesta más de color, no hay pícolo, no hay armónicos en la estratosfera de los violines, ¿no? Y por otra parte tampoco ocurre nada en el grave. Sí, en el grave hay mucho más, nos quedamos más tiempo en el grave que no en el agudo. ¿Eso qué significa? Que signos como este, ¿de acuerdo? De repente, al abrir la orquesta, ¿de acuerdo? Y dejarla fundamentalmente hacia el registro central, son mucho más incisivos que lo que normalmente podrían ser, ¿no? Entonces sí quería además
reforzar tu idea, porque además semánticamente es muy, muy, muy poderosa, ¿no? Pero sí, no he dicho nada porque si no teníamos que hablar de registros y sí, si no podemos acabar nunca. Maestro, quisiera decir Laura, algo. por Sí, favor. bueno, gracias. Dos cositas. Una, a mí este movimiento realmente me hace pensar que es uno de los que más unidad encuentro en cuanto a una forma como en espejo, digamos. Si bien no es parejo en cuanto a tiempo, a duración, ¿no? Pero es evidente esta forma, ¿no es cierto? Hago el gesto porque no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la veo muy clara, la escucho muy clara de esa manera, y lo del registro tiene que ver con esta apertura y después esta bachicar, y también coincido con Rey en el sentido de que la procesión en cierta medida empezó latente desde un principio, explota, se integra el cuarteto dentro, literalmente se lo come al cuarteto, perdón por la expresión, y luego, digamos, vuelve como a la idea del final. Realmente la encuentro increíblemente maravillosa, cómo está logrado sonoramente. Esa es mi percepción, y por supuesto que el análisis es fundamental para entender este tipo de música, y cuando uno lo va escuchando y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar, es como cuando uno ve algo en 2 dimensiones y comienza a verlo en 3 dimensiones, ¿no? Empieza a entender estas dimensiones que están funcionando, o sea que es fundamental el análisis en este tipo de obras, y por supuesto agradezco este profundo análisis que usted ha hecho. Te contesto, les contesto, o mejor dicho, les comparto, a partir de la pequeña anécdota de Boulez y Stockhausen. Lo que sí les puedo decir es que, no sé ustedes, es una cuestión muy personal, pero sí estoy muy cansado, supongo que quizás ustedes también, de escuchar versiones que son las mismas, ¿no? Hay algo de mímesis cada vez más, es decir, la comunicación y las nuevas tecnologías y el acceso a tanta información provoca cuestiones maravillosas, pero eventualmente provoca procesos de mímesis realmente sangrantes, ¿no? Es decir, muchas veces llegas a una sala de conciertos y escuchas la misma sinfonía en 2 días seguidos y realmente pues estás hablando básicamente lo mismo, ¿no? No es que esté mal ni bien, ¿no? Pero sí cada vez, puesto en términos de Umberto Eco, la intentio autoris o la intención del texto incluso, cada vez yo creo que va cayendo, ¿no? Entonces lo que les puedo decir es que el análisis, podemos estar de acuerdo en ciertas cosas o no, pero en el caso que analicemos, el análisis es absolutamente personal. Y llegarán a las conclusiones que solo ustedes llegarán. En ese sentido, sí, de veras, prefiero a los directores, a los musicólogos, a todos los que participamos en el maravilloso negocio de las ideas musicales, por favor, tengan ustedes su propia opinión, sea buena, mala, azul, amarilla, negra, o del color que sea, pero por favor, sean ustedes. Siempre particularmente preferiré escuchar un pasaje con carácter, el que sea, ¿no? Me guste más, menos, concuerde, incluso partiendo de presupuestos, quizás realmente en las antípodas de lo que un servidor puede creer que sea el autor, pero que sea suyo, por favor. Sí, lo que necesitamos son pensadores de la música, intérpretes de la música, constructores y ideadores de música particular, no generalidades, por favor. Para terrenos comunes ya tenemos bastante. Entonces sí, por favor, les encargo que analicen, tampoco tiene que ser todas las notas del modo, ¿no? Y volverse loquitos, ¿no? En los 64avos, ¿no? Pero sí por lo menos pautas que les llevan a tomar decisiones y decir, esta es mi versión, adelante, o creo en esto. Porque en definitiva creerán en eso hoy, aquí y ahora. Mañana será otro análisis distinto. Creo que en relación a la pregunta de ¿sirve el análisis para la interpretación, para el intérprete? Sí, creo que el punto exactamente es que da convicciones para tomar decisiones sobre la obra, ¿no? Es decir, es esa convicción evidentemente lo que permite tomar decisiones sobre cómo interpretar, y además esa convicción, creo yo que en el caso de un director, porque tiene que guiar a una agrupación, indudablemente que manifiesta una seguridad sobre para dónde va la obra, creo que es básico.
creo que desde el punto de vista del análisis es vital, es importantísimo. Después, incluso, tratando de unir lo que estamos comentando con la pregunta, por ejemplo, de Natalia al principio, hay, por supuesto, hay escuelas analíticas, hay maneras de hacer. Les pido una disculpa porque no soy muy sistemático en el análisis y además por una carencia personal, de no ser demasiado sistemático, pero además hay otra cosa que subyace. No me gusta partir de un mismo punto para analizar un escenario grande de obras. Me gusta situarme mucho más cercano a cada texto, a cada momento, y adaptar, comillas, el análisis en función del texto que estamos analizando. En ese sentido, por ejemplo, no me gusta tanto seguir alguna escuela analítica, por ejemplo, alguna, ¿no? Hacer análisis schenkeriano. Si haces análisis schenkeriano significa que pues Beethoven lo haces muy bien, pero Guillaume de Machaut ya no lo puedes hacer, ¿no? No lo sé, o Xenakis, pues por supuesto menos, ¿no? Entonces, quiero decir, cualquiera de las escuelas analíticas tiene sus cosas interesantes, cosas menos, ¿no? Y les pido, por eso les quería hacer una disculpa, pero también invitarles a que tampoco necesariamente nos tengamos que afiliar a alguna escuela. Es decir, creo que la música puede hablar por sí misma y creo que lo rico es que ustedes, insisto, ustedes, cada uno de nosotros, tenga algo que decir de una pieza. Lo que realmente es importante es la opinión particular de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Lógicamente iremos caminando cada vez más y más rápido porque realmente no hay nada nuevo. Escuchen, no hay nada, absolutamente nada nuevo del tercer movimiento. Les adelanto, es una forma sonata sin desarrollo. Entonces pueden ir analizándola. Cuanto más trabajo hagan ustedes, más tiempo habrá para consultas, preguntas y de todas clases. ¿Okay? Entonces, de realmente lo que necesiten, podemos incluso hacer la mitad de la sesión o 3/4 de las partes de la sesión, hacerlo sobre el tercer movimiento y después ya me quedo a sus órdenes para preguntas y demás que tengan, ¿no? de cualquier tipo. Pero sí es muy buena pieza. De veras, les agradezco, no saben cuánto, que me hayan obligado a estudiarla así. Les deseo un gran fin de semana, sean muy felices, hagan muy buena música, háganla bien hecha y lo mejor para ustedes y los suyos. Sean felices.